en la redacción del documento. Entonces, pues bueno, yo estoy aquí también para ayudarles, para aprender de ustedes también. He aprendido un montón. Me encanta trabajar con estos proyectos. He trabajado varios años en la Facultad de Ciencias Humanas con gestión de proyectos. Y bueno, aquí termino yo también aprendiendo de todo un poco. Y lo otro que quería comentarles es que, bueno, en relación con la corrección de estilo siempre hay una primera barrera y es que, pues el corrector de estilo, que es una persona que no es, eh, digamos, técnica, desde su perspectiva de lo que tiene que ver con el texto, pues digamos que puede hacer unos aportes que incluso a veces se pasan un poco de la línea, digamos, que creo que ustedes lo pudieron notar, aunque el documento de la subred, y en esa parte pues sí quiero como reconocer que, como se lo expresé a Alejandra y a Luis Jorge, cuando envié el documento revisado, pues digamos que de los cuatro documentos diagnósticos que revisé, el de la subred suroccidente es el que presenta, digamos, menos dificultades en términos de estructura, ¿sí? De estructura y de redacción. Entonces, pues, bueno, pues digamos que desde lo que yo sé, desde lo que he podido identificar, espero pues poder colaborarles. El propósito principal de estas charlas es que podamos llegar a un acuerdo. Yo estoy construyendo un manual de estilo, pero entonces, bueno, quisiera como con todos ustedes, pues con este equipo y con nosotros, llegar a unos acuerdos en términos, por lo menos de la forma, ¿sí? Porque pues creo que no, habíamos quedado en que no nos íbamos a regir por las normas APA, por lo menos no en lo que tiene que ver con forma, ¿no? Espaciado, tipo de fuente, bueno, todas estas cosas, porque digamos que la nueva versión de las normas APA es bastante, desde mi punto de vista, y es pues es una opinión, pues es poco estética, digamos que es bastante, o no es muy amigable para el lector. Entonces, bueno, pues sí sería chévere que pudiéramos ponernos de acuerdo para que los documentos que se produzcan en adelante en el proyecto tengan por lo menos una uniformidad, pues sean homogéneos en lo que respecta a la forma. Entonces, bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quieren hacer alguna observación o puedo seguir adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aprovecho, Tienes un eco, Pilar. perdóname, qué pena, es que me tuve que conectar por los dos lados. Tranquila. Aprovechaba para, bueno, para saludarte porque somos compañeras de facultad, yo por ahí te vi cuando tenías tu cabello largo. Eh, Hola. y bueno, también para hacer como la interrupción de que yo tengo un aplicativo aparte de Meet, entonces voy a grabar la reunión, pero ahora antes que entre como que se unan varios videos porque va a quedar cortado. De pronto no queda grabado, pero de manera general va a quedar grabada tu capacitación. Mil gracias, Lina. Vale. No, Pilar, con gusto. Bueno, Gracias, Pili, muy amable. quiero aclarar que no estamos hablando en términos formales de una capacitación, porque pues quería contarles también que el material y digamos que la mayor parte o lo sustancial de lo que vamos a charlar aquí, yo lo retomo de unas fuentes que utiliza la profesora Constanza Muya en su curso de extensión de educación continua, perdón, que se llama Gramática, Redacción, Ortografía. Ese curso dura 36 horas. Se los recomiendo, valga la cuña, es muy bueno, lo ofrece la Facultad de Ciencias Humanas, dura 36 horas. En lo que alcancemos a hacer de aquí a las 6 de la tarde, pues realmente no sería tanto como una capacitación más que como una charla, pues para que quede como un poco más claro, ¿listo? Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a intentar compartirles aquí una presentacioncilla que tengo. Tal vez. No, esta no es. Espérenme porque es que yo soy lentica para estas cosas.
Sí, bueno, entonces esta es una pequeña presentación que hice, así como para que tengamos unos puntos principales que vamos a abordar. Entonces, pues yo le puse aquí taller de capacitación, pero bueno, podríamos ponerle como también charla. Vamos a charlar acerca de unas generalidades muy generales sobre redacción de los informes técnicos, que son, digamos que diferentes a los informes o, bueno, a los textos narrativos en general, digamos que tienen unas especificidades que además casi siempre están mediadas por la entidad contratante, ¿no? Entonces, en la misma entidad contratante y digamos que cuando envié tal vez el diagnóstico de Centro Oriente, yo les decía que esto se convierte como en un círculo vicioso, este trabajo, ¿no? Porque la entidad contratante tiene que aportar unos insumos para que el operador, en este caso la nacional, produzca unos informes, bueno, unos documentos, haga su investigación y pasa que muy frecuentemente que la entidad contratante como que no tiene toda la información, no se dispone de todos los insumos. Entonces eso entiendo que dificulta obviamente la elaboración del informe. Pero vamos a intentar por lo menos ponernos de acuerdo en unos mínimos a ver cómo lo organizamos. Entonces, pues bueno, partiendo del concepto de texto como un poco alejado de aquella definición que teníamos hace unos años de que un texto era como un grupo de palabras allí que parecía que no tenían como una noción más allá de lo formal, pues resulta que desde la perspectiva, digamos, un poco más sociolingüística, el texto se concibe como un tejido. Y al concebirlo como un tejido, pues entonces tenemos allí un entramado de lanas, que en este caso son las palabras, las frases, las oraciones, los componentes, los conectores, que conforman un tejido que al final resulta ser, efectivamente, como lo he mencionado y he sido un poco insistente en este tema, resulta ser la secuencia de un hilo conductor. Entonces, bueno, pues para que tengamos como un poco claro que incluso si hablamos de informes técnicos, es importante tener clarísimo que, pues que así sea un informe técnico, debe ser amable para el lector, porque nuestros informes diagnósticos son documentos que seguramente van a estar publicados y que si de pronto algún día, que pues no suele pasar, pero algún día de pronto alguien, un ciudadano interesado dice, venga, yo quiero leer qué fue lo que hizo esta gente de la Nacional, pues que sea tan claro que el ciudadano no tenga pues objeción alguna, por lo menos no en términos de la redacción del documento, ¿no? De la claridad del documento. Entonces, bueno, les comentaba que me avisan porfa si voy muy rápido, si tienen dudas, si quieren decir algo con toda confianza. Me están siguiendo, ¿cierto? Me siento aquí. Sí, señores, es que están todos tímidos, están tímidos. No, pero dejen la timidez, yo soy cero tímida. Bueno, entonces, en el proyecto, digamos que se hizo necesario contratar la corrección de estilo porque, como ya todos ustedes deben saber, se enviaron las primeras versiones de los diagnósticos a la Secretaría y se recibió un cartapacio de observaciones, casi todas tenían que ver aparentemente con la forma. Sin embargo, pues yo revisé todas estas observaciones y aunque sí están muy relacionadas con la forma, pues digamos que detrás de este tema de la forma hay también una cuestión de contenido. Entonces, bueno, pues pasa que uno, como les decía ahorita, uno puede ser experto en su área de estudios, pero cuando uno va a escribir, y creo que a todos nos pasó, a mí me pasó cuando me senté a escribir mi informe de pasantía, yo no sabía por dónde comenzar, y pasa mucho que la gente para graduarse
pues se lo devuelven y se lo devuelven y se lo devuelven porque le falta la norma de APA, porque esto no se entiende, que de dónde citó esto. Entonces, es importante que pues podamos recurrir, y yo pienso que este es el primer tip al que yo me referiría. Es súper importante que nosotros desde nuestra experiencia y nuestra experticia, cuando vayamos a escribir, organicemos las ideas. Entiendo que los diagnósticos no los elabora una sola persona. ¿Me corrigen, porfa? Sí, varios de los aquí compañeros presentes contribuyeron en la construcción, en la redacción o en la corrección de algunos capítulos. Documento, claro, porque me imagino que se dividen por temas. Entonces, aún, más aún, digamos que con este precedente es mucho más importante pensar en cómo organizamos las ideas que tenemos, refiriéndome, por ejemplo, específicamente al diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene unos objetivos y toda la trazabilidad del documento, inclusive las conclusiones, deben dar cuenta de esos objetivos que tiene el diagnóstico. Entonces, bueno, digamos que para que lo podamos tener claro, yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho hacer mapas conceptuales, o así no sea un mapa conceptual súper elaborado, pero digamos que sí me sirve hacerme preguntas. Entonces, ¿qué es lo que estoy escribiendo? ¿Para qué lo estoy escribiendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que me está pidiendo la entidad puntualmente? ¿Para qué estamos haciendo este diagnóstico? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso me ayuda a organizar las ideas para luego ponerlas ya como en el papel. Entonces, aquí es en donde yo quisiera que nos comencemos a poner de acuerdo, porque como esta es la primera charla, digamos que yo lo que voy a hacer es una recopilación de lo que opina cada equipo, a ver cómo logramos llegar a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, en general, hablando en términos de las portadas, yo, por ejemplo, APA dice que el uso de mayúscula sostenida no es recomendado, que no está chévere. Todos ustedes utilizan la mayúscula sostenida en la portada, sobre todo, y en los títulos. Entonces, pues yo sugiero, ahí sí, acogernos un poco a lo que dice APA, porque incluso estéticamente es más chévere ver un título para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, ver un título solo con mayúscula inicial y ya. Pero pues quiero preguntarles a ustedes qué les parece la propuesta, o si ustedes definitivamente se sostienen en que en la portada se maneje la mayúscula sostenida. Y desde la lingüística, ¿cuál es la recomendación? Sí, digamos que desde lo normativo, la mayúscula sostenida ya está mandada a recoger. El uso indiscriminado de mayúsculas, sí, eso como que pues deberíamos usarlo solamente con mayúscula inicial y pues obviamente cuando aplica el uso de las mayúsculas normativamente. Es decir, les voy a compartir aquí. Danos un ejemplo, a ver. Ya les voy a mostrar, sino que dejar de compartir. Les voy a mostrar entonces, espérenme porque ahora no sé, ya. Les voy a mostrar entonces la propuesta, pues cómo está y cómo lo propongo. Entonces, este es apenas el borrador del manual, que ahí lo he ido como proyectando. Ay, espere. Bueno, entonces, ay, qué pena con ustedes, pero es que yo sé que estas vainas y no tengo mouse, entonces, y está lento además, después de la arregladilla que tocó hacerlo. Bueno, por acá tengo la propuesta. Ahí están viendo, ¿sí?
título. Entonces, Sí, abajo están las ¿me devuelvo al imágenes. título? No, sigue, por favor. Eso, ya ves las imágenes, ¿cierto? Entonces, miren, Sí, está la la de portada. la izquierda es la portada como está actualmente, en mayúscula sostenida. ¿Mm? Y la de la derecha, obviamente, pues poniéndole los logos y esto, pero la de la derecha es la propuesta. Entonces, para mí, por ejemplo, es mucho más amable a la vista esta propuesta de portada, que es como digamos, lo menciona la norma. Nosotros ahorita tenemos que No sé presentar ustedes qué piensan. el estudio técnico que incluye parte del diagnóstico. El estudio técnico es todo el documento. Entonces, en la mitad Sí. Ay, Dios mío. iría el título estudio Estudio técnico técnico. en minúscula. Uh-huh. Solo con la Sí, solamente mayúscula. como... Ok. Y esa es la recomendación. Exacto, espérame, yo... Sí, esa es mi recomendación, pues yo no sé Es ustedes qué que opinen. ahí yo no sé. Esto es un comentario para que no quede aquí, sino entre los 20 que estamos. Tranquilo. Es que Vale. como tenemos... Pues porque si son tan académicos seguramente se van a pegar a la norma. ¿Sí? Sí, generalmente. Pero pues no sé, ¿ustedes qué piensan? A mí me parece que aquí esto se ve recargadito porque es que el uso de la mayúscula sostenida recarga Listo. el texto. Bueno, Y esto se ve como más querido, ¿no les parece? supongo que como ya hablaste ayer con los de Norte, ya los coordinadores nos daremos No, esta es la ahí. primera. Ay, yo porque entendí No, que esta es ayer la primera, había... esta es la primera. Ah, esta es la primera. No, Bueno, esta es la listo. primera. Ustedes, sí. Listo, nada, entonces yo llevo la batuta, no te Entonces preocupes. ustedes miren, listo, o sea, ustedes, digamos que acoge la La propuesta, ¿sí? recomendación. Sí, la recomendación para la portada. La recomendación. Bueno, luego pues viene el índice de contenido y aquí pues yo quisiera hacer como un alto. Ustedes fueron súper juiciosos y creo que sí lo generaron. A ver, miramos el documento, pero yo creo que ustedes sí lo generaron con la herramienta de Word. Porque imagino que todos sabemos que existe la posibilidad de generar el índice de contenidos con la herramienta de Word y no seguirlo haciendo manual como nos tocaba hace muchos años, que era que lo poníamos en una tabla de Excel y le cuadrábamos los punticos suspensivos y esto es un camello porque después tú haces un cambio en una página o se te mueve un poquito la configuración del documento y te toca volver a renumerar todo. Entonces, creo que aquí sí estamos claros en que la tabla de contenido se puede generar automáticamente desde Word, ¿cierto? O por lo menos las personas que participan en la elaboración del documento. A ver, te digo quiénes estuvieron aquí. En la participación de los que estamos presentes estuvo Adriana, estuvo Carlos Andrés, estuvo Daniel, David, básicamente. Ellos en ese primer documento fueron los que estuvieron presentes. Vale. Los bueno, otros pues sí, ya lo conocen es porque lo estudiaron para el desarrollo del proyecto. Ok. Bueno, pues digamos que estamos todos claros en que cuando vayamos a hacer un documento que tenga un índice de contenidos, lo ideal es generarlo a través de la herramienta de Word. Si alguien no sabe cómo hacerlo, porfi, pues me cuentan. Eso es súper fácil, se busca en Google instrucciones para y lo hacemos. O sea, no es nada común. Bueno, en términos de glosario, yo quiero hacerles una observación. Y es que vi, digamos que pues como una diferencia bastante marcada en los glosarios de todos los informes. Digamos que si bien este es un proyecto que se divide en cuatro equipos de trabajo y cada uno digamos que está a cargo de una subred, pues el glosario que manejamos en general es el mismo. Yo no creo que haya términos muy específicos en una sola subred que diferencie, pues que digamos que marque la diferencia en relación con las otras. Entonces mi propuesta es que unifiquemos un solo glosario
para los documentos de aquí en adelante, porque ya los diagnósticos se fueron así, pero por ejemplo, si ahorita vienen los estudios técnicos por subred y le vamos a incluir glosario, yo sugiero que hagamos un glosario muy, muy breve, porque también vi una recarga de información allí que finalmente el lector no va a utilizar. Cuando el glosario es una cosa que es casi 3 páginas, eso, pues digamos que uno por experiencia, pues por mi experiencia les puedo decir que uno ni le para bolas a eso. En cambio, si es un glosario que esté, digamos, que un poco más enfocado, que sea más específico, algo pues pequeñito o un poco breve, pues es más chévere. Entonces, pues la propuesta es esa, como que unifiquemos un mismo glosario para todos los informes, por ejemplo, hablando de los estudios técnicos, ¿me dices que se llaman, Luis Jorge? Técnicos. Señora. Sí, que unifiquemos un solo glosario. No sé ustedes qué piensen. Pues sí, claro, la idea es un solo glosario porque independientemente que estemos en 4 entidades, entre comillas, diferentes, hacen lo mismo y siguen los mismos lineamientos, los regulan las mismas entidades, o sea que es unos para todas. Súper. Bueno, y sí, Lina, digamos que podríamos... Lina, tecnócratas, como se dicen los de Planeación Nacional desde el siglo pasado, han traído muchas siglas, todos son siglas. Ay, sí, horrible. Y eso es una cuestión terrible para un lector, y generalmente sí, eso es una cuestión terrible ahora leer un documento porque todos son siglas y todos se volvieron de sangre azul gringa. Entonces dejamos de ser sencillos en el lenguaje y se nos olvida que, como digo, en estos documentos todo el mundo se vuelve Gabriel García Márquez. Entonces se ponen a mirar, con todo respeto digo, ¿no? Se ponen a mirar es que si el APA, que si el IPA, pero no están mirando la esencia de los documentos, y están pendejiendo, perdón que utilice el término. Entonces no están mirando la esencia, sino que si no tienen las normas, y que si el 3,5, el 4, el 12, la izquierda, la derecha y todo eso. Entonces se enfrescan en unas bobadas, y en muchas veces, en la esencia del caso, de lo que se está haciendo, no les importa. Con todo respeto lo digo, ¿no es cierto? No, sí, yo estoy de acuerdo, Entonces, por eso ese glosario es importante, digamos, desmenuzar un poco, ¿no? De esos lenguajes que muchos tecnócratas utilizan. Incluso, otra observación que yo tengo es que no es necesario acudir a términos muy, muy complicados, porque justamente como es, pues como esto no es un poema, ¿sí? Sino es un informe técnico que es un documento que debería, digamos, que ser claro tanto para ustedes, que son los técnicos, como para los técnicos de la Secretaría, pero también para, no sé, la secretaria del jefe de la edición de personal de la Secretaría, que un día se le ocurrió coger y leerlo, o que llegue un ente de control y coja el informe y diga, sí, mire, esto fue lo que hizo la Universidad Nacional en el marco de este contrato interadministrativo, ahí está súper claro, ya, para de contar. Entonces, sí, pues la sugerencia mía es que el glosario debería ser muy corto porque no deberían haber términos realmente muy rebuscados, ¿sí? Sino más bien que fuera el documento como muy claro. Ahora, me voy a pasar al siguiente punto, que es la lista de abreviaciones y siglas, que también pienso que hay que hacerla un poco más corta, y bueno, a ver cómo vamos a manejar entonces lo del uso de las abreviaciones, porque eso sí fue algo que identifiqué en los 4 documentos. Como que incluyeron un listado de siglas y abreviaciones que debería ser común para los 4 documentos, pero que no, cada uno como que le incluyó unas más, otro le quitó otro, pero finalmente no las usan, o las usan indiscriminadamente. Entonces, por ejemplo, las empresas sociales del Estado, pues es que si vamos a mencionar las empresas sociales del Estado en la presentación, digamos que no tengamos en cuenta, en el marco legal, no tengamos en cuenta lo que escribimos en la presentación, que es algo un poco más informal, pero si desde la parte ya técnica comienza el marco legal, desde el primer momento en que mencionamos las empresas sociales del Estado y en paréntesis podemos poner en adelante SE, bueno, pues en adelante ya el lector sabe que en adelante donde salga SE o S
es porque es empresas sociales del Estado. Entonces los documentos sí tienen como esa variación, ¿no? Entonces a veces ponen la sigla, a veces no la usan, entonces bueno, allí entonces habría que ponernos de acuerdo en si vamos a usar las siglas, cuáles vamos a usar y si las vamos a usar, pues bueno, unificar eso. Cada vez que la sigla aparezca por primera vez, se pone entre paréntesis en adelante ISSS, en adelante UNODC, en adelante DAFP, si les parece. No, eso está muy bien. Sí, de hecho, si uno primero describe la sigla y luego ya después la va utilizando cuando la necesite. Pero me devuelvo un tris, Lina. Es que ahí quedé confundido entre siglas y glosarios. Sigla y glosario, Bueno, ¿no es lo entonces mismo? les voy a mostrar. Ya les voy a Porque mostrar. es que en el documento así quedó, en el de suroccidente quedó sigla y glosario. Y permíteme solo un minutico para contextualizar aquí a algunos de los compañeros que fueron las personas que ingresaron al final del proyecto. Nosotros, estudio de cargas laborales y actualización del manual de funciones de las subredes, hacemos un documento que tiene una primera parte que se llama diagnóstico organizacional, que tiene más o menos 11, 12 capítulos, como de pronto ahora lo vamos a mirar con Lina. Y la segunda parte, que es la que en la que estamos trabajando, es el capítulo de estructura, el capítulo de planta de personal y el capítulo de manual de funciones. Esas dos grandes partes conforman lo que en la administración pública denominamos estudio técnico de fortalecimiento institucional o de rediseño institucional, de acuerdo con la guía que para el efecto tiene tanto el Servicio Civil Distrital como la función pública en el orden nacional. De pronto, pues aquí para los que estoy contextualizando a las personas que ya presentamos un documento de diagnóstico por allá en febrero. Como bien lo manifestó Lina, nos hicieron una serie de observaciones más de forma que de fondo. Y Lina pues se dio a la tarea de revisar a ver cómo era que escribíamos nosotros. Gracias. Vale, bueno, estoy abriendo el documento de Centro Oriente porque es que quería mostrarles, pero esta vaina se bloqueó, me va a tocar. Voy a apagar un momentico la cámara a ver si es por eso que puede ser que esté esto lento porque está prendida la cámara. Bueno, entonces, eso que tú estás mencionando, cuando me dices como nosotros unimos glosario y lista de siglas, eso lo hizo solamente Suroccidente, por ejemplo, porque Centro Oriente hizo aparte el glosario y aparte la lista de... O sea, son dos conceptos diferentes, sigla y glosario son diferentes. Sí. Glosario es... ¿Qué es glosario? Como las definiciones de conceptos. Glosario glosario es como una lista de palabras que es necesario conceptualizar en el documento porque puede ser que en la lectura la persona o no todos los lectores las comprendan, ¿no? Entonces ese es el glosario, como una lista de definiciones. Una especie de definiciones. Las siglas, sí señor, las siglas, y eso digamos que es para contextualizar o para aclarar conceptos ya muy técnicos, por ejemplo, a ver, pensemos un poquito como en, no sé, o sea, ayúdenme a pensar como en una definición del trabajo que está haciendo el principio de universalidad. Por ejemplo, o sea, yo no tengo por qué saber qué es el principio de universalidad, ni tampoco un ciudadano o un usuario de la subred que diga un día como, ay, voy a descargar esto, qué fue lo que hizo la gente de la Nacional, no tendría por qué saberlo. Entonces, allí, para eso digamos que se usa el apartado de glosario, para hacer aclaraciones de conceptos técnicos que no necesariamente todos los lectores. Ahora, la lista de siglas, las siglas son
Lo voy a decir como yo lo digo normalmente. Una sigla lo que es son las primeras letras de palabras que componen el nombre de una entidad, una institución, un programa. Entonces, por ejemplo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, UNICEF, lo que sea. No sé cuál es el acrónimo, se llama. El acrónimo son las palabras que componen la sigla. Esa es otra cosa, las siglas. Y las abreviaciones, entonces, son convenciones que se utilizan para, como su contenido lo dice, abreviar palabras que normalmente son muy recurrentes en documentos, por ejemplo, centímetros. Entonces, imagínate cada vez que uno en un documento técnico está escribiendo centímetros, pues poner centímetros es una bobada. Entonces, para eso se inventaron la abreviación. Entonces, estamos hablando de 3 cosas diferentes. Sería importante que nos pongamos de acuerdo, porque, por ejemplo, yo considero que es un poco inoficioso en estos documentos hacer una tabla de abreviaturas o abreviaciones, porque no tenemos muchas, ¿eh? O sea, no vi muchas. El glosario es muy importante y las siglas también, pero abreviaciones, pues no sé ustedes. Lina. No, aquí casi no se utilizan abreviaturas en este tipo de documentos de fortalecimiento institucional, casi no se utiliza mucho, es más bien las siglas. Entonces, Lina, si les parece, Lina, señor, cuéntame. Y Luis Jorge, entonces imagínense, digamos mirando aquí, supongamos que saliera 50 o 100 siglas, vamos, o 30 siglas. Y cuando uno comienza a leer un documento y ve muchas siglas, uno dice, ¿qué es lo que significa esa sigla? No sé cómo es. Entonces uno tiene que hacer echarse para atrás a ver qué es. Entonces a mí me parece que como ya hay la facilidad con este Word, pues es escribir, por decir algo, centros de atención médica inmediata. ¿Cuál es el problema? O centros de investigaciones y desarrollo. Centros de atención. Porque es que cuando hay 50, 60, 70 siglas, no, póngase a leer un documento a ver. Claro, estos pero documentos... usted como tiene buena memoria, Oscar, usted lee la primera, ¿qué será el CAPS? Centro de Atención Prioritaria en Salud, y como lo ven con 60 veces, ya sabe qué es eso. Pero lo que está diciendo Oscar sí tiene sentido. Lo que dice Lina, entonces, cualquier persona que coja un documento de esto, así sea dentro de la misma entidad, se va, digamos, no es atractivo leer un documento con tantas siglas y uno dice, ¿qué será esa sigla toda hora? Pues me parece, ¿no? Sí, incluso el documento, bueno, porque es que, por ejemplo, refiriéndonos a las SISS, pues es que sí, esto es algo casi transparente. O sea, hay unas siglas que sí tendrían que especificarse, otras que no, pero, por ejemplo, hago mención de las S porque como que a veces se menciona empresa social del Estado, otras veces no. Entonces, sí hay que darle como o sea, sí hay que tomar decisiones. Podría ser, por ejemplo, que en cada apartado se mencione, en cada apartado, digamos, me refiero a el marco legal, luego viene en la introducción el marco legal, luego viene la parte de, no recuerdo bien, metodología, bueno, lo que sea, que en cada apartado se pudiera como, bueno, sí, mencionar 1 o 2 veces la sigla completa, no la sigla, sino las palabras completas que componen la sigla, el nombre completo. Pero sí, digamos que es un poco harto pues estar allí. Ahora, hay párrafos en los que uno encuentra tranquilamente en estos documentos 4 o 5 siglas. Entonces, bueno, pues eso es un tema que tenemos ahí como que revisar para que lo tengamos en cuenta. Yo propongo que se eliminen las abreviaturas o abreviaciones, porque de verdad en estos documentos no es, pues yo no lo veo muy pertinente y sí lo que hace es cargar el documento. La de las siglas la podemos dejar, pero revisando un poco ese tema que menciona Oscar, ¿no? Listo. Bueno, seguimos entonces con la presentación del informe. Yo pues realmente hice una propuesta, se llama presentación o introducción, hice una propuesta de presentación. Pues en términos generales, digamos que una presentación lo que hace es como
describir a grandes rasgos y de manera general de qué se trata el documento. Entonces, pues es importante en la presentación que mencionemos que esto es un producto que que hace parte de la ejecución de un contrato, que tiene por objeto tal cosa, para que la gente sepa, ¿no? ¿Esto para qué es? ¿Qué? ¿Cómo así que un diagnóstico de qué o como para qué? ¿Sí? Y es importante que en la presentación también quede claro cómo se va a desarrollar el informe, ¿no? Para que desde el principio la persona tenga claro, bueno, entonces mire, ellos hicieron un diagnóstico, fueron y charlaron con la gente de las subredes, y a raíz de eso, pues propusieron una encuesta, una metodología, y luego de esa metodología salieron unos resultados que pues llegan a unas conclusiones. Esa es la idea de la presentación. Hay una presentación que ya está unificada, que yo creo que ya ustedes todos la vieron, me parece mucho, ¿cierto? No sé si... Mire, por ejemplo, aquí en estas siglas que están viendo, ¿cierto? Sí. Miren, por ejemplo, atención integral en salud aparece una vez en este documento. De forma que se arreglan cuando yo hago la revisión. Esto, por ejemplo, MINTIC, creo que tampoco se usó. Entonces, realmente lo que hay que ver es cuáles siglas efectivamente sí estamos utilizando, sí son recurrentes y sí son relevantes en todo el documento para que pues, no sea algo como tan largo. Bueno, pues aprovechando que están las personas que se integraron hace poco al equipo, les voy a mostrar rápidamente pues cómo se hizo la presentación, que esa sí es una plantilla que ya quedó para todos esa misma presentación fue la que se utilizó para todos los informes diagnósticos. Entonces, bueno, pues digamos que se hace una contextualización, entonces dice que en el marco de un contrato que suscribió la Universidad Nacional con la Secretaría Distrital, o bueno, con el fondo, no sé, y que tiene este objeto, ¿qué pasó ahí? Que se establecieron obligaciones específicas orientadas ¿a qué? Bueno, a estructurar lo señalado, pues que es el propósito del informe, ¿cierto? Del contrato. Y luego pues ahí se hace como una aclaración en términos normativos, y luego entonces se justifica que para cumplir a cabalidad con el objeto de ese contrato, es necesario que se elabore un estudio técnico que tiene como propósito respaldar las decisiones administrativas de la Secretaría y sus subredes, y pues bueno, ahí hace como alusión a el tema de las cargas laborales y la modernización institucional. De acuerdo con lo anterior, entonces ahí ya entra la universidad, el CID, ¿qué hizo? Pues diseñar el estudio técnico conforme a los referentes BLA, todo esto del DAF y CHAN. Y aquí lo que se hace es como contextualizarse en la subred. Entonces, aquí dice, en el presente documento se desarrollan dos secciones principales, a saber, el diagnóstico institucional de la subred suroccidente y el diseño de la propuesta para modificar la planta de personal. Y por último, pues se hace como también una acotación en relación con el diagnóstico. Entonces, que se hizo un análisis del estado del arte y se hizo un diagnóstico para dimensionar el recurso humano que se requiere y pues cómo lo van a hacer, cómo van a finalmente a contratar a esas personas. Entonces, básicamente esa es como la estructura de una presentación, va de lo grande a lo chiquito, como se pueden dar cuenta. Esa presentación para los informes diagnósticos quedó ¿cómo se llama eso? Quedó unificada. Bueno. Luego viene el cuerpo del informe. Entonces, pues no es el caso de la subred, pero bueno, igual hago la aclaración. Pues digamos que sí, en los otros documentos se notó un poco la desarticulación. Claro, como elaboran varias personas, pues sí se alcanzó a notar un poco la desarticulación en la coherencia del documento. Entonces, lo importante es que, como les he mencionado,
pues se intente por lo menos cohesionar el documento de tal manera que tenga un hilo conductor, que sea como un camino por el que uno va andando de manera lógica, pues puede como ir encontrando paso a paso. O sea, no es posible, digamos, que estemos hablando aquí de objetivos y de un momento para otro saltemos a conclusiones, y de otro momento, de ese momento a otro resultemos hablando de la metodología, y en la metodología primero dicen que lo van a hacer de una manera y luego resultan hablando de otra cosa. No, pues eso tiene que tener una lógica y un orden, que es como finalmente lo estructura uno en su cabeza, como lo estructuran los técnicos, el coordinador con sus profesionales de apoyo y todo. De esa misma manera, pues hay que intentar reflejarlo en el documento. Aquí hay una cosita y les voy a compartir ya mismo, no sé si eso se puede hacer por el chat. Les voy a compartir una tablita, que es una herramienta muy chévere que diseñó mi profe Constanza Moya. Yo no sé si eso se puede adjuntar aquí o se la envío a Alejandra. Tú me dices, Alejandra, y tú se la haces llegar a ellos. Es una tablita que tiene como unas recomendaciones de redacción, pero lo más importante es que incluye los diferentes conectores lógicos. Se los voy a mostrar. Y digamos que aquí, que es digamos, no sé si se han dado cuenta que he dicho la palabra digamos como 70 veces. Eso nos pasa también cuando escribimos. Entonces, por ejemplo, me di cuenta, yo por ejemplo sé que una sola persona se encargó de consolidar los informes, porque hay una marca clarísima que es el conector así. Entonces, bla, 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 y estamos haciendo esto y contra esto, y tuvimos una charla con los directores del hospital, coma, así, 2 puntos. ¿Sí? Esa es una muletilla de la persona que se encargó de consolidar los informes. Entonces, les voy a compartir con todo gusto una tablita, esta, de conectores lógicos. Lina, de casualidad sería Luis Jorge. Dime. No, yo no sé quién. No sé por qué no. Me extraña, pero sí, Oscar, o sea, usted ya leyó el documento y no encontró muchos así. claro, porque yo se los quité. Porque yo les cambié, les reemplacé por otros conectores, pero sí, o sea, yo creo que fuiste tú. Bueno, ahí te cuento, ahí como un dato extra que tienes esa muletilla al escribir. Entonces, miren, esta tablita incluye todos los conectores lógicos de los que podemos valernos para escribir. Para los conectores lógicos y discursivos nos sirven para unir párrafos. Entonces, ustedes vienen hablando aquí de, por ejemplo, para aplicar la metodología fue necesario hacer entrevistas o grupos focales con los directivos de la subred norte para bla, 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 punto. Y entonces después dicen, desafortunadamente, y siguen con algo que no era desafortunadamente, sino afortunadamente. ¿Sí? Entonces, aquí en esta tabla ustedes encuentran los conectores lógicos, y esta es como la primera página, son unas recomendaciones de lo que se dice y no se dice. Digamos que no se dice de acuerdo a, sino de acuerdo con, asunto a resolver, sino asunto por resolver, a nombre de, sino en nombre de, bueno. Esto es chévere, pero realmente a mí, señor. Mira, venga, allá vi una vez, no es en relación a y con base en. No, de acuerdo, es en relación con. No, es en relación, sí. En relación con. No, pero tú yo la vi, Moisés. ¿Cuál es? Disculpa, bájala un poquitico, me parece que lo tienes ahí abajo. En relación a. En relación a, no es en relación a, es con relación a o en relación con. Hay uno que es súper recurrente. Aquí, en relación a, con relación a, y en base. O en relación con. En relación es a. No envase, que es un envase, es el envase de Coca-Cola, sí, para que se acuerden, sino con base en.
No se dice de casualidad, sino por casualidad. Este es muy común, ¿no? De casualidad. Uno normalmente dice de casualidad, pero no es de casualidad, sino por casualidad. Pero hay uno que es recurrente, y menos mal me acordé, en todos los documentos es recurrente y es con respecto a. Entonces no se dice con respecto a, sino respecto a o respecto de. Entonces, respecto a la opinión de los directores del hospital, bla, 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 o respecto de o respecto a, no con respecto a. No, bueno, esta es chévere, pero digamos que... Referente a o con referencia a también... Con referencia a, sí. Referente a no se usa mucho, pero sí, en referencia a. Bueno, pero este es el que realmente más me gustaría que pudieran utilizar mucho, porque de verdad que esto ayuda un montón cuando uno está escribiendo a darle coherencia en general al texto. Entonces, las relaciones lógicas que se manejan en un texto a nivel macro tienen diferentes propósitos. Entonces, miren todos los conectores que hay para decir por qué, que a veces se vuelve muletilla también, porque, ¿no? Miren todos los que podemos usar, podemos decir porque, ya que, dado que, pues, por, y así con todos, con los de consecuencia. Entonces, ustedes vienen hablando de, por ejemplo, de la situación, o así que, o por lo tanto, entonces, cualquiera de estas para decir que los casos de, o bueno, la recurrencia, o bueno, no sé, cómo lo digamos en términos técnicos de ustedes, la recurrencia con la que acuden, o la frecuencia con la que acuden los usuarios por la afectación en términos de enfermedades agudas respiratorias, bla, 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 ¿sí? De salvedad, que es el pero, ¿no? Sin embargo, no obstante, este también es muy común. Entonces vienen hablando de una cosa y le meten un sin embargo, nunca entendí para qué, pero se lo meten ahí, que hijo de madre, es para que suene bonito. Y sin embargo es todo lo contrario. O sea, yo estoy feliz, pero es que con esta situación del país, pues claro que no puedo ser totalmente feliz, ¿sí? Por ejemplo, la de finalidad, entonces con el fin de, con el propósito de, con miras a, bueno, la relación de contraste u oposición, que es como por el contrario, en cambio, entonces, en la subred Centro Oriente se maneja una población flotante de bla, bla, bla. Sin embargo, por el contrario, en cambio, en caso contrario, de lo contrario, a diferencia de la subred Centro Oriente, los habitantes de la población de la subred Centro Oriente, los habitantes de bla, ¿sí? Como para que lo usemos, lo tengamos en cuenta cuando estamos escribiendo. De adición, además, por otro lado, también es muy coloquial, yo creo que yo lo reemplacé en casi todos los informes, yo prefiero utilizar adicionalmente o por otro lado, pero también no me parece tan chévere para un informe técnico, pero pues es una cosa ya como de gusto, ¿no? De semejanza, entonces así mismo, de igual manera, de igual modo. Ahora, cuando usamos esta de semejanza, quiere decir que venimos hablando de peras y vamos a seguir hablando de peras, o por lo menos de peras guayabas, pero no es que vengamos hablando de peras y vamos a hablar de, no sé, de pollos y le metemos ahí el de igual manera porque pues suena chévere, pues no. De condición, bueno, pues ahí están todos, y los de temporalidad. Entonces, esta tablita, Alejandra, yo no sé si tú quieres que yo te la envíe a ti al correo y tú se la compartes, Aleja no está, pero sí, envíasela a Alejandra y ella nos la socializa a nosotros los coordinadores con todo, listo. Y nosotros la compartimos con el equipo. Sí, está muy chévere esas tablas. Está muy sí, bien. Y esto, digamos que ayuda un montón cuando tú estás escribiendo, ayuda un montón. Bueno, lo otro que yo quería contarles antes de que se me olvide, que me llegó a la cabeza cuando pienso en qué nos ayuda para escribir mejor, es que se lo mencionaba a Alejandra y a Jorge Iván, y es que, Jairo Iván, y es que pues lo ideal del proceso de escritura es que uno tenga tiempo para dejar respirar el texto, para dejarlo reposar.
sea, porque a mí me pasa, yo escribo algo hoy, lo dejo allá, por allá olvidado, lo guardo en un cajón y por ahí dependiendo de la premura del tiempo con el que estemos trabajando, pero yo sí dejo reposar los escritos, porque es que cuando uno se sienta 8, 10, 12 horas a darle un documento, olvídense, eso no es productivo. O sea, un texto se debe esbozar y dejarlo allá quietico un ratito. Luego volverlo a leer y, uy, pero qué burrada la que escribí aquí, ¿no? Y esto aquí suena feo. Es la única manera de poder hacer un proceso de escritura que sea realmente eficiente. Yo entiendo que en estas dinámicas de los contratos interadministrativos, por lo que ya les mencionaba, porque es una vaina de un círculo vicioso, que la entidad no me da lo que yo necesito para escribir o para hacer, y entonces después me coge contra la pared que tengo que entregarle esto ya, pero en lo posible, en la medida de sus posibilidades, mi recomendación es que puedan escribir el texto, o por lo menos esbozar el texto y dejarlo reposar un poquito. Luego volver a retomarlo, leerlo, y ya comenzar a hacerle cambios. Esto se debe hacer por lo menos 3 veces, por lo menos. Entonces, pues bueno, si se pudiera sería pues muy importante. Aquí voy a poner entonces, envía la tabla de conectores tóxicos. Bueno, las conclusiones a cargo de quién están redactar las conclusiones, de Jairo Iván o de cada coordinador. Entonces me toca aquí, o sea, como al final salen conclusiones de cada capítulo, Sí. Se supone que en este caso yo hice las conclusiones, recogí lo que concluyó los que contribuyeron en la elaboración de cada capítulo y al final hice conclusiones y recomendaciones. Súper. Bueno, porque no es tu caso, digamos que este documento no se vio tanto, pero lo que yo sugeriría para el tema del apartado de conclusiones es que me pasó con otra subred que no quiero mencionar, pero... Yo sé cuál. Las conclusiones son un larguero, que finalmente son un copy-paste de lo que escribieron en todos los capítulos. Entonces, mira, eso no hace sentido. Pues a mí sí me gustaría hacer un poco énfasis en esto y lo voy a poner, pues arriesgándome un poco a herir unas susceptibilidades de un rango un poco más alto. Tienes que hacerlo, por favor, porque es que de verdad, es que ahí es donde caemos en imprecisión. Y si no me dices a mí, y yo no tengo ningún problema en herirle la susceptibilidad a mis compañeros coordinadores. Bueno, no, mira, es que la cuestión es que cuando, digamos que la parte más importante de un informe técnico, pues son las conclusiones. O sea, seguramente... los interventores de este proyecto cogen el documento, dicen, bueno, muestra la portada que dice. Ah, sí, perfecto. Leen la presentación. Ah, bueno, esto es lo que van a hacer. Leen los objetivos, que es una cosa que nosotros no incluimos explícitamente, sin embargo, pues digamos que está implícito o está incluido en la presentación. Pero ellos no se ponen a leer el interventor, el ente de control, ellos no se ponen a leer todo el documento, ellos cogen las conclusiones, ¿no? Y digamos que en las conclusiones sí debería verse reflejado, pues digamos que un análisis, ¿no? Más que escribir, se entrevistaron 300 funcionarios de la subred integrada, bla, y las conclusiones es que todo fue muy bien, que están muy contentos. No, pues no, es que tiene que haber un componente analítico en las conclusiones que vaya amarrado además, o que refleje o que dé cuenta de los objetivos que se propuso, pues que sí, que están propuestos en el proyecto, pues en relación con el documento o con la intervención. Entonces, para la próxima, pues yo digamos que no toqué mucho la parte de conclusiones porque entiendo que la parte de conclusiones finalmente la hace es el coordinador y bueno, que pues sí, que respeto
pues su experticia y tal. Pero pues a mí me parece que el apartado de conclusiones debería ser un poco más concreto, pero que se vea definitivamente el análisis, que se vea el aporte digamos que si estamos hablando en términos de, no quisiera ponerlo en términos de jerarquía, pero sí de quién lleva o sea, quién está en la cabeza finalmente del proyecto. Pues que además está representando al CID y que está representando a la facultad y que está representando a la universidad. Entonces, sí me parece que en algunas de los equipos de las subredes, pues sí, como que había un vacío bien grande ahí en términos de las conclusiones, porque pues es que si fuera a hacer copy-paste, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Yo misma, o sea, si ustedes me dicen a mí como, mira, ayúdanos ahí con el apartado de conclusiones, pues yo cojo los párrafos de conclusiones de cada componente del informe y los zampo ahí y eso quedan 2 hojas de conclusiones y listo. Pero digamos que las conclusiones sí deberían, de hecho creo que lo puse por acá en el manual de estilo y lo voy a poner acá. Las conclusiones sí deberían dar cuenta un poco de la trazabilidad del proyecto en términos de los objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a poner esa observación acá. Yo lo que escribí en el manual es que las conclusiones son la voz de la cabeza del proyecto. En este caso, pues el director o los coordinadores, que, por ejemplo, el diagnóstico organizacional, las conclusiones deben dar cuenta del alcance de los objetivos que se acordaron con la entidad al respecto y que es recomendable que este apartado sea conciso y que fundamente los resultados de la metodología, de la investigación o de la intervención. Y en lo posible pues se recomienda que sean textos originales bueno, textos originales de quien sea, no copiados de los diferentes apartados del documento, sino que haya como un análisis, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya ahí me metí al rancho. Seguimos entonces con la bibliografía. Aquí sí, pues digamos que nos toca ceñirnos a APA, porque creo que la Secretaría incluso pidió que se citara, en una de las observaciones que hizo, pidió que las referencias se citaran pues a la luz de la norma APA. Entonces, pues bueno, yo no sé si todos lo saben, yo en el manual de estilo lo voy a incluir, pero bueno, APA tiene como un orden para citar, pues, y además se puede hacer también a través del mismo programa, del mismo Word, uno puede incluir las citas. Yo en el documento de ustedes no vi como dificultades en ese sentido, creo que pues todos sabemos, y si no lo saben, o sea, si no lo sabemos, a mí me cuesta un poco trabajo eso, pero pues yo les puedo colaborar, o sea, si tienen alguna dificultad, pues lo básico es que la lista de referencias va al final, que va en orden, que hay una manera de citar cada fuente dependiendo de su, o sea, si es una revista, si es un artículo, súper importante que si se menciona en el cuerpo del documento, se referencia abajo, y si no se menciona, pues no se liste, que digamos que debe ser coincidente las citas que se retoman o a las que se acude en el documento con la lista de referencias. Yo no sé si hay alguna pregunta allí. Perdóname, hay una pregunta. Sí, yo por decir algo escribo un concepto y pongo abajo el pie de página, pero no necesariamente allá en la bibliografía pongo eso. ¿Es lo que nos quieres decir o te entendí mal? Sí. Lo que te quiero decir es que si, por ejemplo, tú, a ver, pues miremos aquí o sea, digamos que es que depende del concepto, ¿no? Pues porque digamos que si es... Porque o sea, yo, si por es algo ejemplo, que hay que citar... pongo un pie de página, mira, por ahí debe haber un pie de página de guía para diseño técnico de función pública, pero en la bibliografía no mencioné a la función pública en relación con ese documento. Ok. Bueno, pues realmente sí se debería incluir. Sí lo deberías incluir en la lista de referencias. Sí sería importante incluirla. Sobre todo porque es que, bueno,
cuál es el sentido de incluir una lista de referencias y cuál es el sentido de citar. Entonces, el sentido de citar es que nos tenemos que apoyar siempre de un fundamento teórico, ¿sí? Y que pues lo que nosotros escribimos muchas veces otros ya lo han dicho, ¿sí? Entonces, pues el sentido de citar es ese, que tenemos que sí o sí darle los créditos a la persona o al autor o al productor del concepto tal, uno por un lado. Y el otro es que en caso de que alguien quisiera leer exhaustivamente este documento y lo tomara, por ejemplo, como referencia para una investigación, pues esa persona tiene que poder saber de dónde o en qué documento se fundamenta lo que se está escribiendo aquí. Entonces, pues bueno, sí es importante. Además, porque en la lista de referencias tú eres más específico. Entonces, arriba tú dices, bla, 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 sacado de la guía de bla, 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 bla. Y abajo, en la lista de referencia, tú pones guía, bla, 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 publicada en tal parte, portal editorial, en tal año. O sea, como toda la información de la referencia para que en caso de que alguien necesitara ir a esa fuente, pues digamos que lo pueda hacer y no le toque, no quede ahí como en asco, ¿sí? Como, ¿y de dónde sacó esta cita? O a cuál, me dice que vaya a la guía y esta guía tiene 300.000 páginas y en cuál página busco esto, ¿sí? Entonces la idea de una referencia bibliográfica es como ayudarle al lector a encontrar